tenemos esta función f de x igual a menos 2x cúbica más 3x cuadrada más 2x más 6. Queremos encontrar los máximos relativos y los mínimos relativos, si los tiene. Esta función f de x es una función continua en todos los números reales, ya que es una función polinomial de grado 3 y todas las funciones polinomiales son continuas en todos los números reales. Vamos a derivar la función. Vamos a igualar con 0 la derivada. Vamos a resolver esta ecuación. Esta ecuación puede ser dividida entre 6. De una vez vamos a dividirla entre menos 6, o sea, multiplicarla por 1 entre menos 6. Aquí obtenemos x cuadrada. Aquí sería menos x. Aquí menos 2 igual a 0. Ya que 0 entre menos 6 es 0. ¿Cómo resolver esta ecuación cuadrática? ¿Se puede factorizando? Vamos a intentarlo. X por x me da x cuadrada. Menos 2 por más 1 me da menos 2. Luego, menos 2 por x me da menos 2x. X por 1 me da x. Menos 2x más x me da menos x. Está bien entonces, la factorización. De esta ecuación se puede deducir que para que se cumpla la ecuación, la x tiene que valer 2 o menos 1. Esos valores de x son soluciones de esta ecuación, también de esta. Obviamente también de esta. Para estos valores de x, nuestra función existe, ya que es una función polinomial, la cual es continua en todos los números reales, ya lo dijimos. Entonces existe en todos los números reales, por lo tanto existe para estos valores de x. Entonces estos valores de x, el 2 y el menos 1, son números críticos. Ahora, ¿para qué valores de x no existe la primera derivada? La primera derivada es una función polinomial de grado 2, que es una función continua en todos los números reales. Entonces existe en todos los números reales. Por lo tanto, no hay valores de x para los que la primera derivada no exista. Entonces, no hay más números críticos más que estos. Vamos a trabajar con ellos. Vamos a obtener la segunda derivada para poder aplicar el criterio de la segunda derivada. Vamos a derivar la primera derivada. Sería menos 12x más 6. Ahora vamos a sustituir el 2 y el menos 1 en la segunda derivada para obtener el signo. F' de 2 sería menos 12 por 2, que es menos 24, más 6, es menos 18, que es un número negativo. Negativo, entonces se tiene un máximo relativo en x igual a 2. Ahora el menos 1, f' de menos 1, ¿cuánto es? ¿Qué signo tiene?
pongo aquí el menos uno por menos 12 me da 12 más 6, 18, que es un número positivo, mayor que cero. Es positiva la segunda derivada, entonces hay un mínimo relativo en x igual a menos 1. ¿Cuánto vale la función para x igual a 2 y x igual a menos 1? F de 2 lo obtengo sustituyendo el 2 aquí en lugar de la x. Voy a hacer eso con la calculadora. Voy a poner el 2 en la memoria x de la calculadora. 2, Shift, esta tecla y esta. Tecleo la expresión de la función. Menos 2 para la x, alfa x, para el cubo, x cúbica, más 3, alfa x, x cuadrada, más 12, alfa x, más 6, igual 26. Quiere decir que el máximo relativo es de 26. Es el valor de la función para x igual a 2. Ahora f de menos 1. Esto sería el mínimo relativo. ¿Cuánto es? Menos 1. Lo pongo en la memoria x. La función me da menos 1. Con lo que tengo, ya puedo escribir la respuesta del problema. F tiene un máximo relativo de... El máximo relativo está en x igual a 2 y f de 2 vale 26. Entonces el máximo relativo es de 26 en x igual a 2. Y un mínimo relativo. El mínimo relativo se obtiene en x igual a menos 1. Y f de menos 1 es menos 1. Entonces el mínimo relativo es menos 1. Y ocurre en x igual a menos 1. Esta es la respuesta del problema. Vamos a graficar. Aquí voy a hacer una tabla. Entre los valores de x que dé, debo incluir los números críticos, el menos 1 y el 2. Voy a empezar del menos 2, luego menos 1, 0, 1, 2 y 3. F de menos 1 es menos 1. F de 2 es 26. F de 0, si el 0 lo pongo aquí en el lugar de la x, me queda nada más el 6. F de 0 es 6. Los demás valores de la función los voy a obtener con la calculadora. El menos 2 lo pongo en la memoria x de la calculadora. Menos 2. La función me da 10. Ahora el 1. La función me da 19. Ahora el 3. 15.
el punto menos 2,10 menos 1, menos 1, 0,6, 1,19, 2,26, 3,15. Este punto es punto mínimo relativo y este es punto máximo relativo. Este punto tiene coordenadas menos 1, menos 1. Es punto mínimo relativo. Mientras que este tiene coordenadas 2,26. Es punto máximo relativo.